Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo, en directo desde la ciudad donde me encuentro yo, Palmira, Valle del Cauca, Colombia, donde en este momento tenemos las 5 de la tarde, 4:58. Esta vez también un segundo debate, un segundo encuentro con el señor apologista Fran Enríquez de la Organización de los Testigos de Jehová. Tuvimos un debate pasado, la semana pasada, gustó mucho, sobre el Espíritu Santo. Ese debate se encuentra aquí en este canal, Teólogo Guido Rojas, con más de 1,300 vistas. Entonces hemos decidido hacer como una trilogía. Hoy vamos a debatir el tema del Arcángel Miguel y vamos a cerrar dentro de 8 días con otro tema también es muy interesante, también la perícopa de Juan 1:1 sobre Jesucristo, el verbo o el logo de Dios. Bueno, vamos entonces primero a que nuestro amigo también invitado, Fran Enríquez, se presente y después daremos entonces las pautas del debate. Adelante, Fran, bendiciones. Puedes presentarte. Bueno, un saludo para Guido Rojas, que es el dueño de la plataforma de este canal, por haberme invitado, ¿no?, a sostener este diálogo que vamos a tener hoy sobre el Arcángel Miguel, si es Cristo o no es Cristo. También agradezco mucho a las personas que van a participar, que van a escuchar de esta información para aprendizaje, ¿no? Y que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Lo importante es lo que dice la Biblia, no lo que vamos a afirmar. O sea, lo que vamos a afirmar tiene que estar respaldado con la Biblia. Si realmente es bíblico o no es bíblico, o son una enseñanza filosófica o una ideología humana. Eso es lo que vamos a dialogar hoy. Y también le doy la alabanza al Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, porque sin Él no somos nadie. Dice que los pensamientos de Dios están por encima de los pensamientos de nosotros. Así que gracias a Dios que ha suministrado la Biblia para nuestra salvación y que podamos entender todo lo que Dios quiere, ¿no?, transmitirnos mediante su palabra. Bien, gracias por esa introducción de nuestro amigo Fran. Comparto completamente lo que él dice en cuanto al respaldo de la Biblia como la palabra de Dios, que debe ser también el fundamento de todo cristiano, independientemente de la confesión religiosa a la cual pertenezcamos. Bien, entonces con el señor Fran Enríquez hemos querido cambiar el formato. Pues hace 8 días hicimos un formato, esta vez vamos a tener un formato diferente, también un formato que le gusta mucho también al señor Fran, con el cual pues no hay ningún problema. Vamos a tener entonces 15 minutos de exposición libre. Va a haber otro tiempo de 10 minutos de refuerzo, refutación, como cualquiera de los dos lo pueda, siempre y cuando sea el mismo parámetro, como dice aquí, es Jesús el Arcángel Miguel, en interrogativo. Y después vamos a tener un espacio de preguntas. Hemos decidido pues 2 preguntas intercaladas que tienen que ir también con el tema. Va a haber 1 minuto de formulación, 3 minutos de respuesta y vamos a concluir entonces con 5 minutos de conclusión. Ese va a ser entonces el formato. Esta vez, como no va a proyectar pantalla, vamos a tener un cronómetro que simplemente lo voy a poner cuando, si ya Fran me dirá, si quiere, cuando falten 2 minutos para que él sepa, para que vaya redondeando la idea. De resto, vamos a tener nosotros ya pantalla completa para en estas exposiciones. Gracias a las personas que se van conectando, mucha gente, amigos, hermanos del señor Fran Enríquez han hecho sus comentarios del video pasado. Todos los comentarios son bien recibidos, al igual que esta vez. Siempre lo único que yo pido es respeto, tanto para la parte católica como para la parte evangélica, que es lo que se espera pues de alguien que profese el cristianismo. O sea, todos sus comentarios son bien recibidos, pero pues en ese mismo ideal, tal cual como lo hemos hecho ya con el señor Fran Enríquez, estos diálogos también. Admiro mucho su educación, su cultura y también su respeto. Bien, creo que eso es más que suficiente. Entonces, si quieres, vamos entonces a escuchar muy atentamente la primera intervención del señor Fran Enríquez sobre este tema, que es muy interesante y que hace parte pues también de la doctrina de los testigos de Jehová. Fran, tú me dirás entonces, aquí voy a colocar el cronómetro para iniciar y Listo. tú me dirás cuándo quieres que te lo proyecte también, cuando falten 2 minutos, 5, como quieras. Sí, 1 minuto, 1 minuto. Cuando falte 1 minuto, Ok. bueno, listo. Tú me dices cuándo inicias. Ya.
Listo. Bueno, primeramente el tema del arcángel Miguel, si es Cristo o no, es un tema muy controversial entre los testigos de Jehová y también algunas iglesias eclesiásticas. Entre eso, bueno, es lo que vamos a compartir hoy. No vamos a hablar de la iglesia protestante, sino de la iglesia católica. La iglesia católica entiende que el arcángel Miguel es el jefe de los ángeles, pero no tiene nada que ver absolutamente con Jesucristo. Pero bueno, yo voy a defender la postura de que el arcángel Miguel es el propio Jesucristo. Y hay textos que lo afirman, también como la gramática y también como los pasajes hermenéuticos, o sea, la interpretación del texto con su contexto. Primeramente, quiero comenzar con la epístola de Pablo, 1 Tesalonicenses 4:16, que también es un tema muy espinoso para los católicos, cuando realmente ellos en sus traducciones lo traducen diferente, ¿no? Al idioma griego y diferente a la traducción de Nuevo Mundo, porque la traducción de Nuevo Mundo dice que el Señor, o sea, en este caso Jesucristo, vendrá con voz de mando o con voz imperativa y con voz de arcángel. En las traducciones católicas no lo dice de esa manera, pero hay otras traducciones católicas que las voy a mencionar aquí que dicen, tienen la misma interpretación o la misma morfosintaxis cuando se traduce del griego al español, igual que la traducción de Nuevo Mundo. Y quiero comenzar con la Biblia interlineal, en este caso Logos Cas Logos de Tischendorf. Aquí está, por ejemplo, voy a ponerlo aquí. De todas maneras hice un fragmento, ¿no? de lo que es la morfología. Por ejemplo, aquí si ustedes pueden notar, dice que el Señor, o sea, el Señor en llamada imperativa y en voz de gobernante. En voz de gobernante. O sea, cuando vamos a la Biblia, en este caso la Biblia católica, por ejemplo, como la Biblia de Jerusalén traduce, en vez de traducir con voz de arcángel o en voz de arcángel, porque aquí la interlineal de Tischendorf está afirmando que Cristo es el arcángel, porque dice en voz de arcángel. Por ejemplo, aquí dice aquí pueden ver, ¿no? Asimismo, ¿por qué lo estoy haciendo así? Porque aquí no se ve bien claro, pero ustedes lo pueden consultar en sus propias casas, nuestros amigos católicos. Aquí dice Joquirius en Keuslumati en Enfone Arcangelo. O sea, el Señor en llamada imperativa y en voz de gobernante, de mensajero. Está afirmando la interlineal griego español de Tischendorf que Cristo es el arcángel. No es que viene con la voz de un arcángel. Por ejemplo, había dicho que la Biblia de Jerusalén traduce incorrectamente cuando hacemos la estructura morfológica o morfosintaxis, Joquirius en Keuslumati, Enfone Arcangelo. Vamos a concentrarnos aquí en la parte de Enfone Arcangelo. O sea, en voz de gobernante mensajero o con voz de arcángel, como lo traduce algunas traducciones protestantes o algunas traducciones católicas. Pero en el caso de la Biblia de Jerusalén, dice a la orden dada por la voz del arcángel. La expresión a la orden dada está mal. Cuando hacemos la estructuración del griego, no tiene nada que ver con enfone. Si vamos a la Dios habla hoy, dice la voz de un arcángel. También está incorrecta. Ahí la Dios habla hoy. Cuando vamos a la Biblia latinoamericana, dice por la voz del arcángel. También está incorrecto. Martín Nieto, que es una traducción católica muy famosa, muy reconocida por los obispos, dice por la voz del arcángel. La Biblia de Oro, por la orden del arcángel. La Biblia Nueva de Jerusalén, ahora viene el problema. Fíjense que la Biblia Nueva de Jerusalén, cuando la contrastamos con la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Jerusalén dice a la orden dada por la voz de un arcángel,
Pero cuando vamos a la Nueva Biblia de Jerusalén, que también es católica, dice en voz de arcángel. No dice a la orden dada del arcángel o por la voz del arcángel o por la voz de un arcángel. Dice en voz de arcángel. Lo traduce igual que la interlineal de Diciendo, el griego español. En voz de gobernante de mensajero. La BTX, aunque es protestante, pero la voy a utilizar porque algunos católicos he visto que la utilizan mucho. O sea, la Biblia textual dice con voz de arcángel. Y la Biblia de Castilian dice y a su voz de mando. Y voz de arcángel lo traduce igual que la Nueva Biblia de Jerusalén y lo traduce igual que el interlineal griego-español de Dictionary. Ese es el primer punto que nuestro amigo Guido Rojas tendrá que responder con base sólida. Y esta información que yo estoy presentando aquí le servirá también a nuestros amigos católicos para que investiguen en sus propias literaturas y pueden investigar también, buscar alguna interlineal griego-español o algún texto griego, ¿no? Algún texto griego crítico para que puedan hacer sus propias investigaciones. Segundo punto que quiero recalcar, Daniel 12.1. Daniel 12.1 dice que Miguel se pone de pie en el tiempo de la gran tribulación. Se pone de pie. Ahora bien, sin embargo, cuando vamos a la Septuaginta griega, que ya todo en el debate anterior yo enseñé la Septuaginta griega, no es necesario enseñarlo, pero hice un esquema aquí, por ejemplo, muy interesante. Vamos a ver si nuestro amigo Guido entiende lo que quiero explicarle. Por ejemplo, voy a contrastar Isaías 9.5 y Daniel 12.1. En Isaías 9.5, cuando usted va a la Septuaginta, porque se corre el versículo, o sea, la Septuaginta a veces corre los versículos con respecto al texto masorético o al texto hebreo. En el texto hebreo es Isaías 9.6, pero la Septuaginta griega dice Isaías 9.5. O sea, que dice que se llamará Príncipe de Paz, Dios poderoso, admirable consejero. Pero en Isaías 9.5 llama a Jesucristo, y esto es para nuestros amigos católicos, llama a Jesucristo Megales, Bulés, Angelos. O sea, el gran consejo ángel. Bulé es consejo en griego. Megale es gran o grande. Dice que es el gran ángel. Y esta información, estoy seguro que muy pocos católicos conocen de que Jesucristo es el gran ángel. Pero cuando usted va a Daniel 12.1 en la Septuaginta griega, también llama a Miguel el ángel, el gran ángel, o sea, ho angelos, ho megas. O sea, el artículo definido que va adelante. O sea, tanto en Isaías 9.5 en la Septuaginta griega y Daniel 12.1, ambos textos llaman a gran ángel. La pregunta sería, ¿hay otro texto de otro ángel aparte de Miguel y Jesús? Porque ya comprobamos que Jesús es un ángel en Isaías 9.5, que se llame Angelos Megales, el gran ángel. No existe. No existe. Y cuando vamos al hebreo, por ejemplo, en Daniel 12.1, aquí aparece Miguel el príncipe, el grande, el príncipe, el gran príncipe, el gran príncipe. Y sabemos que Cristo es el gran príncipe también. O sea, el príncipe del príncipe, o sea, Daniel 8.25. Y Daniel 8.11 llama a Jesús el príncipe del ejército, de las huestes celestiales. Cuando vamos a la Biblia, en Primera de Pedro dice que a él están sujetos todos los ángeles. Y cuando vamos a Primera de Tesalonicenses 1.7, dice que Jesús viene con sus ángeles. Y en Daniel 12.1, y cuando lo contrastamos con Apocalipsis 12.7, dice que Miguel y sus ángeles combatieron. Así que no hay otro ángel o otro arcángel, porque sabemos que la palabra arcángel
está en singular, no está en plural, nunca es aplicado a otro ángel, ni Rafael, que dicen los católicos que se llama arcángel. En ningún momento dice que es Rafael de los 7 ángeles que hay en el cielo, pero no dice arcángel. La Septuaginta griega no dice arcángelo, como lo afirma Judas 9, el arcángel Miguel contendió con el Satanás el diablo, y 1 Tesalonicenses 4:16, que comprobamos con la interlineal y con las propias literaturas de Guido Rojas, católicas, las traducciones bíblicas, que Jesucristo es el arcángel. Hay 2 textos donde aparece la palabra arcángel, en 2 textos, 1 Tesalonicenses 4:16 y Judas 9. En más ningún texto, ni los libros pseudoepígrafos deuterocanónicos que utiliza la Iglesia Católica, jamás se le llama Rafael arcángel. O sea, no hay otro ángel que se llame, que se le dé ese título, ¿me entiendes?, de arcángel, como en el caso de Judas 9 y 1 Tesalonicenses 4:16, aparte de Miguel y Jesús, no hay otros arcángeles. Entonces, ¿por qué razón dice la Iglesia Católica que hay arcángeles? Me gustaría que Guido Rojas también muestre un texto aquí donde la palabra arcángeles o arcangeloi, con la desinencia final en el griego, que es la omicron iota, la desinencia final, que es el plural de arcangelos, que demuestre que existe alguna palabra en sus libros deuterocanónicos o en el canon bíblico hebreo o griego de que la palabra arcángel aparezca en plural. No existe, no existe. Entonces, en este caso, Daniel, retomando a Daniel 12:1, dice que Miguel se pone de pie. Miguel se pone de pie. Miguel se pone de pie, y es interesante cuando uno analiza o fragmenta la oración, donde dice que se pone de pie, que está plantado por los hijos de su pueblo, y dice que ponerse de pie, la palabra hebrea ponerse de pie o levantarse, o sea, mejor dicho, dice que se levanta. Cuando alguien se levanta es porque va a tomar una acción. Es el término hebreo amak, que aparece en el Strong 5975, para todas las personas que quieran consultarle la gran concordancia. James Strong 5975, amak, significa tomar una acción, levantarse. Y este mismo vocablo hebreo aparece en varias ocasiones en el capítulo que antecede el capítulo 12. O sea, el capítulo 11 de Daniel habla de 2 potencias rivales desde la época de los israelitas hasta el tiempo del fin, el rey del norte y el rey del sur. Ambos tendrían reyes que gobernarían y tomarían acciones y lucharían unos contra otros, el rey del norte y el rey del sur. El mismo término, amak, en el Strong 5975, amak se aplica a un rey que está listo para gobernar. Y lo interesante es que cuando termina el último versículo, o sea, que empieza la lucha entre el rey del norte y el rey del sur, o sea, surge un rey, el otro rey derrota al rey del sur, el rey del sur derrota al rey del norte, y ambos hay una lucha entre la posición de gobierno como reyes rivales. Cuando se termina el último versículo del capítulo 11 de Daniel, comienza el capítulo 12. Miguel se pone de pie. Y da la casualidad que ahí está el término amak. Amak. Entonces, este es una de las... Quería señalar estos 2 puntos importantes, los 2 puntos importantes, porque en estos 2 puntos es donde nosotros, los testigos de Jehová, nos basamos. O sea, nos basamos de que Jesucristo es el arcángel Miguel. Se le aplica arcángel en 1 Tesalonicenses 4:16. Hasta aquí mi intervención.
Bien, gracias. Entonces, escuchamos atentamente la primera intervención del señor Fran Enrique sobre este tema. Va entonces mi primera también intervención. Vamos entonces también para el cronómetro. También lo voy a poner faltando unos 2 minutos más o menos para ir concluyendo el tema. Bien. Entonces, vamos a apagar el micrófono a Fran y vamos entonces a iniciar. Bendiciones a las personas que van llegando. En este momento hay 20 personas conectadas. Gracias a todos. No olviden, es un video público. Den una manito arriba, compártanlo porque estamos en vivo y en directo desde esta plataforma, Teólogo Guido Rojas. Lo pueden retransmitir en todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, bueno, en Instagram, en WhatsApp y lo que quieran, porque estos temas son bien interesantes y son muy educativos de formación bíblica y teológica de ambas partes. Bueno, entonces voy a iniciar el cronómetro y empiezo yo. Bueno, antes que todo vamos a definir realmente quién es el Arcángel Miguel, pero lo vamos a hacer desde la erudición, como le gusta al señor Fran Enrique. Vamos a hacerlo primero que es el Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. Es uno de los mejores diccionarios con un premio. Vamos a mirar entonces qué es lo que los eruditos bíblicos definen sobre este personaje tan misterioso, tan intrigante y tan importante en la historia de la salvación. Dice Miguel, nombre, persona que significa quién es como Dios. Arcángel, ese sería su rango, que oficia como guardián de la nación de Israel en Daniel 10, 13, 21 y en Daniel 12, 1. Miguel luchó contra Gabriel a favor de Israel contra el príncipe, o sea, ángel patrono satánico de Persia. Este Miguel angelical aparece en gran parte en la literatura extrabíblica durante el periodo intertestamentario. En Apocalipsis 12, 7, Miguel comanda los ejércitos de Dios contra las fuerzas del dragón en una guerra celestial. Y también en Judas 9 referencia a una disputa por el cuerpo de Moisés que se llevó a cabo entre el diablo y Miguel, según Orígenes, uno de los primeros escritores y teólogos del cristianismo, que envió el 185 al 254 después de Cristo. Este relato forma parte de la obra extrabíblica, que era muy común para esa época, denominada la Asunción de Moisés. El incidente no se menciona en los fragmentos existentes de esta obra. Bueno, eso es lo que nos dice solamente esta extraordinaria obra de consulta, Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, que también tiene un premio CEPA. Bueno, vamos a otro diccionario. Este también es otro de los mejores diccionarios. Este es el Diccionario Enciclopédico Bíblico Ilustrado de Editorial CRIE, una de las principales editoriales evangélicas que tiene como autor principal a un biblista de renombre como es Alfonso Ropero, vive, es español. Dice también en la página 1056, hablando de Miguel, otra referencia, dice en hebreo, Micael, quien como Dios, ¿no? Y que de hecho quiero hacer una referencia porque Micael o Miguel, quien como Dios, a Jesús, que es Yahvé salvación, hay una gran diferencia. Otro de los nombres simbólicos de Jesucristo es Emanuel, Dios con nosotros. O sea, si es de la misma etimología, vamos a mirar a ver, Miguel es quien como Dios, o sea, él da a entender que hay alguien superior a Dios, mientras que Jesucristo, su nombre, su etimología, Yeshua o Josué, quiere decir Yahvé salvación, o proféticamente como Isaías 7:14, Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eso solamente se le aplica a la persona de Jesucristo. Ahí también, si vamos a hablar un poquitico sobre morfología y sintaxis y gramática, vemos una diferencia entre un personaje y el otro. Vamos a mirar a qué nos dice Alfonso Ropero también de este extraordinario diccionario bíblico. Dice, nombre de un arcángel, uno, no el único, uno de los principales caudillos celestiales, porque no se menciona que sea el único, ayudó al ángel resplandeciente vestido de lino y combatir contra el ser espiritual que era el príncipe detrás del reino de Persia, lo mismo, Daniel 10:13. Es descrito como ángel protector en Israel, de Israel, Daniel 10:21 y Daniel 12:1. De hecho, también en la misma tradición de los judíos se nombra que Daniel es el protector también, no solo de la nación de Israel, sino también de las sinagogas. Con sus ángeles, porque este es un ángel príncipe, libra una guerra victoriosa contra los enemigos del pueblo de Dios, lo mismo Apocalipsis 12:7. Después del exilio, los judíos elaboraron un extenso cuerpo doctrinal de angeología e hicieron de Miguel uno de los 7 arcángeles que aparece en el libro de Tobías 12:15. Este libro deuterocanónico que aparece en la versión de los 70 es utilizado en la Iglesia Católica, es uno de nuestros libros pues que hacen parte también del canon veterotestamento. Ya hablar sobre los dos cánones, bueno, eso sería otro tema, pero simplemente hago referencia que para la Iglesia Católica el libro de Tobías sí es un libro canónico. Gabriel es el segundo,
también se menciona a Gabriel en Daniel 8:16 y en 9:21. Judas habla de Miguel disputando con Satanás sobre el cuerpo de Moisés en Judas 9 y ya como referencia segunda de Pedro 2:11. El Targum, porque vamos a hablar también de la literatura judía, de Jonatán menciona este hecho a propósito en Deuteronomio 34:6 y atribuye el enterramiento de Moisés a Miguel y a otros ángeles. O sea, estamos hablando también no solamente desde el punto de vista bíblico, sino también de la literatura judía. Ahora, algo bien interesante es que usted no va a encontrar para los judíos, bien sea los Targum, bien sea la Taná, que es el libro de los judíos, como que se reparte en el Pentateuco, los Nevi'im, los Ketuvim, no hay ni una sola referencia donde se mencione Daniel con el Masías que ellos están esperando, que también aparece en el Salmo capítulo 1, o también, si vamos a hablar del mismo libro de Daniel, Daniel 7:14 habla de Jesucristo como el Hijo de Hombre, que es uno de los títulos más utilizados por Jesucristo en su labor pues mesiánica. Nunca se menciona también en el mismo libro de Daniel. Hay una diferencia enorme exegéticamente entre Miguel a este Hijo de Hombre que proféticamente sería Jesucristo, con el cual él mismo se identificó. Hay más de 40 referencias en los evangelios donde Jesucristo mismo se identificaba como Hijo de Hombre. Jamás Jesucristo, en los 27 libros del Nuevo Testamento, no hay un solo pasaje, ni en los evangelios, ni en las cartas paulinas, ni en Hechos de los Apóstoles, ni en las cartas joánicas, ni en el Apocalipsis, un solo texto donde me diga de una manera clara, textual y concisa que Jesucristo sea Miguel. Eso es solamente una doctrina propia de los testigos de Jehová. Si vamos a la literatura también de los primeros cristianos, llámese Didache, llámese Carta de Bernabé, llámese Pastor de Hermas, llámese Carta de Diogeneto, no hay tampoco esa referencia. Ni en la literatura judía, ni Talmud, también, tanto el Talmud de Jerusalén como el Talmud de Babilonia, como los Mishnás, o cualquiera de las mismas Mishnás que son las tradiciones orales de los judíos, o algún comentario, un rabino, donde se mencione una relación directa, en este caso, con lo que era el Masías esperado. O más exactamente, porque sabemos que el cristianismo es la referencia, pues es el cumplimiento de esa profecía, ni en los 27 libros del Nuevo Testamento, ni como decían en la literatura post-apóstol, ni siquiera en los escritos de los padres de la iglesia. Llámese Ignacio de Antioquía en sus 7 cartas, en la carta de Clemente Romano, en la carta de Papía de Hierápolis, en la carta de Policarpo de Esmirna o inclusive también en Justino Mártir. O sea, no se encuentra ninguna referencia al respecto. Eso mismo lo reconocen los señores testigos de Jehová, en este que es un artículo de ellos que llama ¿Quién es el Arcángel Miguel? Este es una libra, el punto de vista bíblico, este es de la oficialmente, Despertar del 8 de febrero del año 2002. Esto es lo que el esclavo fiel y discreto, como ellos mencionan a sus dirigentes, este es el alimento espiritual que recibe un testigo de Jehová. Y si usted ve acá, en la parte de acá arriba, aquí dice, de una manera muy honrada, dicen los mismos editores de esta revista a la cual pertenece nuestro amigo Fran Enrique, dice, una manera honrada, dicen, aunque no hay, póngame bien, no hay ninguna declaración en la Biblia que afirme categóricamente que el arcángel Miguel sea Jesús. Eso es lo que dicen ellos. Pero dicen también, hacen referencia pues al texto de la voz de Arcángel que nos está haciendo referencia nuestro amigo Fran. O sea, los mismos testigos de Jehová reconocen que no hay una cita bíblica donde hable de una forma textual, de una manera, como dice aquí, categóricamente. Eso ya es una deducción. Eso ya es algo especulativo. Eso ya es algo doctrina de hombres que es muy respetable, pero no tiene un fundamento bíblico para que a mí me demuestre también de una manera clara, tajante y concisa, donde Jesucristo mismo diga, yo soy el arcángel Miguel. Eso no lo va a encontrar, al menos que nuestro amigo Fran, con toda su sapiencia, que se le reconoce y con toda su morfosintaxis y todas esas cosas, quisiera que también desde la exégesis bíblica, porque hay un traspié, ¿no? Una cosa es la morfología, otra cosa es la exégesis, porque al final la interpretación del texto es la exégesis. La morfología es para los eruditos bíblicos y todo. Entonces, bueno, vamos a mirar también otras. De hecho, inclusive en este mismo artículo, los mismos editores de la revista Despertar de los Testigos dicen también, dicen desde la tradición judía, dicen, según la tradición judía, habían 7 ángeles que eran 7 arcángeles que son también Gabriel, Jeremiel, Miguel, Rafael, Sariel y Uriel. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, extrabíblicamente no hay en el mundo judío también algo que se relacione directamente con Miguel, con el Mesías, ni tampoco en lo que tiene que ver con el cristianismo. Hay otro libro muy interesante, dice,
Dice, ¿qué enseña realmente la Biblia? Este es un manual de doctrina de los testigos de Jehová para las personas que quieran tener acercamiento con él. Estos son oficialmente todavía están válidos, ¿no? Porque sabemos que la doctrina de los testigos de Jehová, como ha cambiado tanto, si usted consulta las primeras obras, eso ya está obsoleto, ¿no? Las obras de los fundadores de los testigos, eso ya no se tiene en cuenta porque es una revelación progresiva. Ni lo que quería Charles Russell, ni Rutherford, ni todas esas enciclopedias, todos esos libros, todo eso pasó a listo, eso ya no tiene ninguna validez. Pero este libro todavía es parte de la doctrina de los testigos de Jehová. Y mire que tiene un título muy sugestivo, dice, ¿qué enseña realmente la Biblia? Y cuando vamos a ver en su apéndice, donde dice quién es el arcángel Miguel, aquí dice, ¿quién es el arcángel Miguel? Está página 218, hay una corta referencia donde dice, los mismos doctrinas de los testigos de Jehová, dice, la Biblia contiene indicaciones de que Miguel, dice, es el otro nombre que recibe Jesucristo, ¿ve? Tanto antes de venir a la tierra, o sea, en su preexistencia, como después de regresar al cielo. Pero, curiosamente, no hay ni una cita bíblica que lo respalde. Eso solamente lo creen ellos. Aquí mismo está, no hay una cita bíblica y lleva por título ¿qué enseña realmente la Biblia? Entonces, ¿qué podemos ir concluyendo? ¿Que es una doctrina bíblica o que es una doctrina exclusiva de los testigos de Jehová? De hecho, en su propia Biblia, que la voy a utilizar, que es la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, si vamos a mirar, a ver, aquí hay una incongruencia, porque dicen que Miguel es el nombre de Jesucristo después de la resurrección, pero si vamos a ir a la palabra de Dios, que es pues la fuente suprema, en el cual también los testigos de Jehová dicen que se adhieren completamente, si nosotros vamos a ir a la carta a los Hebreos, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, nos dice algo completamente diferente. Dice Jesucristo, dice a quien sea la gloria por siempre, jamás, perdón, dice Hebreos 13:8, dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Bueno, al fin, ¿quién? ¿Es Jesucristo el mismo ayer, hoy y para siempre o Miguel? Yo quisiera que también que nuestro amigo Fran nos explicara esto, porque aquí dicen que después de la resurrección es Miguel, y aquí en su propia Biblia nos dice que es Jesucristo. Entonces, ¿a quién vamos a creer? ¿O a su libro, sin ninguna indicación bíblica, o a su propia Biblia, que es la traducción del Nuevo Mundo de los testigos de Jehová? Vamos entonces también a algunas citas bíblicas donde se nos habla que si Jesucristo es Miguel o no. Hay otro artículo también que tengo acá, también de los testigos de Jehová. Dice, permítame ver cuál es este. A ver, aquí, este. Dice, ¿es Jesús el arcángel Miguel? Eso es literatura de los testigos de Jehová. Aquí dice, ¿es Jesús el arcángel Miguel? Esta es de la Atalaya el 1 de abril del 2010. Atalaya, 1 de abril del 2010. Y también hay una referencia donde dice, el nombre Miguel aparece 5 veces en la Biblia, refiere a un poderoso ser espiritual. 3 de ellas se encuentran en el libro de Daniel. En Daniel 10, 13, 21 leemos que Miguel es uno de los príncipes prominentes. Uno de los príncipes prominentes, da a entender de que hay más. Que no los mencione en la Biblia no quiere decir que no hay más. O sea, yo no sé cuál testigo de Jehová de la Watchtower ha ido al cielo para contar cuántos otros arcángeles hay en esa misma condición. Y eso que he sacado aquí directamente, eso dice uno de los más altos, uno de los más, no es el único. Sin embargo, otra vez, de la propia Biblia de los testigos de Jehová, vemos también una referencia directa a Jesucristo, muy conocida. Hay varias, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí mismo, en Juan 3, 16, 18, dice, por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerza en él fe no sea destruido. Y el término, como le gusta a nuestro amigo Fran, el término es monogenes. Y monogenes es único en su género, único en su especie, único en su raza, o sea, es único. Monogenes se aplica solo y exclusivamente a Jesucristo. Quisiera que nuestro amigo Fran nos mostrara en qué parte de la Biblia se menciona que también Miguel es monogenes y que también tiene una relación directa con el mesianismo, con la literatura judía, con lo que querían los primeros cristianos y también para ir así, hacer ese paralelismo y también porque en sus propios libros, cuando van a hacer una referencia, no tienen cita bíblica que lo respalde, para así ir mirando al respecto. Vamos a ver también otro artículo también, por ejemplo, ya que se menciona Judas, la carta de Judas en el capítulo, en el versículo 9, también vamos a ver, también vamos a hacerlo solamente de aquí, de la propia Biblia de los Testigos de Jehová, vamos a utilizar, vamos a mirar, a ver, no morfología gramática, exégesis, que es lo que nos interesa a nosotros. Eso es morfología y gramática, eso es para los eruditos de Biblia y todo eso. Lo importante de la Biblia, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender? ¿Qué es la interpretación del texto? Eso en sí es lo que realmente hace la diferencia entre lo uno y lo otro. Dice también en la carta de Judas, vamos a mirar a ver, aquí está, de la propia
Biblia, pero de los testigos de Jehová, que se me fue acá, que no me quiere dejar abrir, acá está. Dice Judas 9, pero cuando Miguel el arcángel tuvo una diferencia con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a llevar un juicio contra él en términos injuriosos, sino que dijo que Jehová te reprenda. De todas maneras, interesante, porque si nosotros vamos a ver la misma carta de Judas, empieza y termina haciendo una distinción clarísima entre Jesucristo y Miguel. Este sería un episodio muy importante donde el mismo Judas, autor sagrado, dijera Miguel es Jesucristo, pero no. Si usted ve en la introducción, en el prólogo, dice Judas, esclavo de Jesucristo. Él no menciona nada, él no hay una dirección directa. Y finalmente también dice en el versículo 24, ahora al que pueda guardarlo los tropiezos y ponerlos sin tacha, vista su gloria por gran gozo, el único Dios nuestro Salvador mediante Jesucristo nuestro Señor. O sea, ¿en qué parte Judas en su carta menciona que Jesucristo es amigo? Son dos completamente, de hecho también, si vamos a hacer un paralelismo bíblico, que es lo importante, en 1 Juan capítulo 3, versículo 8 de la propia Biblia de los Testigos de Jehová, haciendo referencia a Jesucristo, dice, el que ocupa en el pecado se origina el diablo, porque el diablo es pecador desde el principio. Con este propósito el Hijo de Dios fue manifestado, a saber, para deshacer la obra del diablo. Con eso termino mis 15 minutos y vamos entonces ya a reanudar el tiempo, el cronómetro, para que el señor Fran Enríquez tenga tiempo también de utilizar estos 10 minutos como refuerzo o refutación, según él tenga pensado. Tú me dirás entonces, Fran, si ya estás listo, te voy a prender otra vez el micrófono y puedas dar tu intervención. Tú me dirás, Fran. Ya. Bueno. Permíteme. Sí. Ya, listo. Ok. Hemos observado, ¿no?, la exposición de Guido Rojas, pero sacó todos los textos fuera de contexto, o sea, forzó los textos, trató los textos con violencia. Uno tiene que dejar que el mismo contexto y el mismo análisis morfológico, morfosintáctico, es el que dé la última palabra. En este caso, que él menciona de Daniel 10:13, y estamos hablando de que Miguel es uno de los principales príncipes, y si uno de los principales príncipes, hay más arcángeles. Eso es falso, porque él mismo dijo, con sus propias palabras, de que Rafael es uno de los 7 arcángeles, donde aparece en los libros pseudoepígrafos que Rafael es uno de los 7 arcángeles. Es completamente falso. Ahí vemos ese detalle. Ese detalle está completamente refutado. En el caso de Daniel 10:13, ¿por qué Jesucristo es uno de los principales príncipes? Cuando vamos al hebreo semítico, nos vamos a dar cuenta que el término Ejak, uno de los principales príncipes, no solamente significa como número cardinal, sino también tiene función como número ordinal, o sea, primero. Cuando hacemos una morfosintaxis en el hebreo, el texto se puede traducir, es el primero o el principal de los demás ángeles o principado. Así que el término Ejak tiene esa connotación de que sea realmente uno de los principales príncipes. ¿Y por qué es uno de los principales príncipes? Porque Cristo, antes de venir a la tierra, no se le había dado toda autoridad. En Mateo, capítulo 28, dice, a mí ha sido dada toda la autoridad. Y Filipenses 2:9 dice que se le dio un nombre por encima de otro nombre. Y si se le dio un nombre por encima de otro nombre, por eso es que Miguel, como Cristo, es uno de los principales príncipes. Uno de los principales príncipes. Pero cuando vamos a Daniel 12:1, dice que es el gran príncipe. El gran príncipe. No es lo mismo decir uno de los principales príncipes que el gran príncipe. Entonces está dando a entender que Cristo es uno de los principales príncipes, porque también hay demonios que son príncipes también. Hay ángeles que son príncipes. Pero no, ahí Daniel 10:13 no está afirmando que uno de los principales príncipes sea que Miguel sea uno de los principales arcángeles. No, eso es falso. Otra cosa que citó Guido Rojas fue Judas 9. En Judas 9 dice que Miguel no se atrevió
en términos injuriosos, sino que Jehová te reprenda o que el Señor te reprenda en otras traducciones como la traducción católica. Y en este caso, Primera de Pedro 2:23 dice que Jesucristo entregó a aquel que juzga con justicia. O sea, que dice que cuando lo estaba injuriando no se puso a injuriar a nadie. ¿Y por qué? Si Cristo tiene toda la autoridad para reprender los demonios, como dicen ellos, que reprendió a Satanás el diablo, porque dice que encomendó a su Padre la justicia si él es Dios Todopoderoso. Eso me gustaría que Guido Rojas refutara ese argumento. Otra cosa que dijo Guido Rojas es en el caso de Jesús, porque Jesús realmente, el nombre, el significado de Jesús, que significa Jehová salva o Jehová salvación, y quién es como Dios, el significado Miguel, es contradictorio. No es contradictorio, porque si vamos a la Biblia, en el caso de Noemí, el significado de Noemí es dulce, y después Dios le cambió el nombre por Mara. Mara significa amarga. Entonces hay una contradicción entonces. Entonces Mara y Noemí no son lo mismo, porque ambos tienen significado diferente. Entonces Guido Rojas ha sido refutado con esa argumentación. También Guido Rojas fomentó y argumentó de que porque realmente Jesús no tiene si es lo que entendí lo que dijo, él no sigue teniendo el mismo nombre de Miguel en el cielo, porque citó Hebreos 13:8, donde dice que él es ayer y para siempre, ¿no? Bueno, la misma pregunta yo lo puedo contestar con otra pregunta a Guido Rojas en respuesta. ¿Por qué razón a Jesús no se le sigue llamando Emmanuel en el cielo? Cuando ascendió a los cielos, ¿por qué no se sigue llamando el Dios Todopoderoso o Jehová mismo? ¿Por qué Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, no dijo yo soy Dios? Si ellos dicen que por qué realmente Jesús no dijo yo soy Miguel a los apóstoles, la misma pregunta sería ¿por qué Jesucristo no dijo yo soy Dios? Nunca lo dijo. Así que esa pregunta es insuficiente, es inválida para Guido Rojas. Entonces, cuando vamos a 1 Tesalonicenses 4:16, hay varias preguntas que me gustaría que Guido Rojas en su refutación de 10 minutos pueda responder en 1 Tesalonicenses 4:16, según tomando en referencia a las traducciones católicas, donde dice que no viene con voz de arcángel, que viene por la voz del arcángel o por la voz de un arcángel, o por qué razón si Jesús tomó la voz de un arcángel que no le pertenecía, entonces no venía con voz imperativa, porque está hablando que el Señor Cristo Jesús viene con voz imperativa. Y si él viene con una voz que no es de él, de un arcángel, entonces Cristo no tiene voz imperativa. Entonces, si Jesús es Dios para los católicos, para Guido Rojas, entonces, ¿cómo Dios Todopoderoso va a tomar la voz de un arcángel que él mismo creó, que está por debajo de él? Entonces, ese arcángel tiene más poder, más autoridad que Jesucristo siendo Dios mismo. Eso es incongruente pensar de esa forma. Por eso es que Cristo es el arcángel. Ahí en 1 Tesalonicenses 4:16, ¿puede Dios tomar una voz que esté por debajo de él? Si Jesús viene con la voz de un arcángel, entonces los muertos no pueden resucitar. Si Cristo toma la voz que no es de un arcángel, que no sea él, entonces no se puede cumplir las palabras de Juan 5, 28 y 29, donde dice que los muertos oirán la voz, no del arcángel, sino de Jesús. Entonces no puede haber resurrección, porque dice que las ovejas no oyen la voz de los extraños en Juan 10. Así que realmente esa voz con voz de arcángel se está refiriendo al propio Jesucristo, como Judas 9, el arcángel Miguel. Ahora, si Cristo viene con voz de un arcángel, entonces no tendría autoridad. Ese arcángel tendría más autoridad que Dios. Imagínense un ángel que tenga más autoridad que el Dios Todopoderoso, según el pensamiento de los católicos. Es como si yo dijera ahora, un presidente le dice a su subpresidente, mira, tienes que ir a tal país como autoridad mía. Cuando el subpresidente o embajador llega a ese país, viene con la autoridad del presidente, no viene con su propia autoridad.
Entonces, ¿cómo Jesucristo en 1 Tesalonicenses 4:16 va a tomar la voz de un arcángel que él mismo creó para los católicos y ponerse por debajo de ese arcángel? Por eso es que las traducciones católicas están incorrectamente traducidas. Como había dicho yo, la Biblia de Jerusalén a la orden dada por la voz del arcángel, también como la traducción latinoamericana por la voz del arcángel, Martín Nieto por la voz del arcángel, está mal traducida. Entonces, sin embargo, la nueva Biblia de Jerusalén dice en voz de arcángel, como la inteligencia de diciendo, griego-español. Ahora, cuando vamos a Daniel 10:21, la Septuaginta pone ho angelos, aplicado a Miguel. En Daniel 10:21 dice el príncipe de ustedes. Y cuando vamos a Daniel 9:25, también se le llama a Jesús el príncipe del pueblo de Dios. Y cuando vamos a Miqueas 3:1 dice ahí ho angelos, aplicado a Cristo. Y cuando vamos a la Biblia, ya que Guido Rojas le gusta utilizar, no sé por qué utiliza literaturas protestantes, debiera utilizarme literaturas católicas, la vida plena, en la nota crítica al pie de página de Malaquías 3:1 dice, el ángel del pacto es Jesucristo. Así que con esta argumentación ha sido refutada todos los argumentos que están fuera de contexto hermenéutico, y Guido Rojas trata los textos con violencia. Entonces, hasta aquí mi refutación de 10 minutos. Bien, gracias. Entonces, escuchamos atentamente la refutación o segunda entrega de Fran. Me tocaría también mis 10 minutos a mí. Vamos entonces también aquí con el cronómetro a darle inicio y empezar. Bueno, ahí empieza. Bueno, escuchamos muy atentamente a Fran. Algo que me pareció interesante es que no pudo demostrar ni en la literatura judía ni en la literatura cristiana un solo texto o una sola referencia donde se mencione a Miguel en relación directa o al Mesías o a Jesucristo. Eso no lo pude mostrar. Tampoco respondió por qué en su propio libro dice que después de que regresa al cielo, Jesucristo es Miguel sin ninguna cita bíblica. Entonces, y eso que llama quién enseña la Biblia. Entonces, ¿dónde está la cita bíblica donde sacan esta referencia para decir que Miguel, después de resucitado, ya no es Jesús, sino Miguel? Eso tampoco nos lo demostró. Demostré también en su propio artículo, donde ellos mismos reconocen que categóricamente no hay ningún texto donde se diga que Jesucristo es Miguel. Eso es claro en el sentido de que es una teología propia de los testigos de Jehová. No es una verdad bíblica en el cual se pueda nosotros basarnos para decir eso. Solamente son suposiciones, son solamente especulativos. Dice que Jesucristo, como siempre hacen nuestros hermanos, amigos testigos, tratan de rebajar a Jesucristo. Dice que porque en Judas 9, Miguel dice que el Señor te reprende y que no hay un texto en el cual Jesucristo reprendía a los demonios. Bueno, en su propia Biblia, los testigos de Jehová, dice en Marcos capítulo 1, versículo 27, pues también todos quedaron tan pasmados que empezaron una discusión entre sí y dijeron, ¿quién es esto? Una nueva enseñanza con autoridad, hablando de Jesucristo, con autoridad ordena y hasta los espíritus inmundos le obedecen. ¿El demonio no es un espíritu inmundo? ¿El demonio no hace parte de esa misma categoría? O sea, la propia Biblia demuestra que Jesucristo sí tiene autoridad de reprender a los demonios. Tampoco pudo demostrarme por qué en 1 Juan 3:8 sí Jesucristo viene a deshacer la obra del diablo. ¿Cómo es posible que Jesucristo crea los demonios? Porque dice que todo fue creado por él y para él y que todo lo sostiene con su palabra poderosa. Y si ese mismo Miguel no tiene autoridad para crear al Satanás, no tiene autoridad para reprenderlo, pero según la Biblia sí tiene autoridad para expulsar demonios y sí tiene autoridad para deshacer la obra del demonio. En 1 Juan 3:8. Eso también es un dilema teológico que me gustaría también que el señor Fran Enríquez nos pudiera también demostrar. También en otro pasaje también, él dice que violenté los textos, demuestra entonces que de la propia teología y de la propia exégesis, esos textos que él da como referencia de una relación directa entre Jesucristo y Miguel. También en el libro de Apocalipsis, que también hace referencia a mí, vamos a ver otra vez, exegéticamente, a ver si hay una relación directa entre Jesucristo y Miguel. De la propia Biblia, también de los testigos de Jehová, Apocalipsis capítulo 12 dice, versículo 7, y estalló guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron, pero este no prevaleció, ni halló ya lugar para ellos en el cielo. De modo que
hacia abajo fue arrojado, quien el gran dragón, la serpiente original, el que es llamado Diablo y Satanás, que está extraviando a toda la tierra habitada. De hecho, inclusive que él nos habló de que varios nombres, varios personajes tienen varios nombres, pero por ejemplo, Satanás, Satán, Diablo, Diabolos, dan siempre a entender la misma relación, ¿no? Es el enemigo, el contradictor, el opositor de Dios, o sea, cosa que no pudo relacionar entre Miguel, quien es como Dios, y Jesucristo, porque él decía que, ¿por qué? Emanuel, bueno, Emanuel es un nombre simbólico que aparece en Isaías 7:14, pero cuando se dice simbólicamente que Jesucristo era Miguel. Y el nombre que sí va sobre todo nombre, que va a estar hasta el final, es de Jesucristo, no el de Miguel, según el himno cristológico y cristológico de Filipenses capítulo 2, versículo del 6 en adelante. Sigue diciendo aquí en la propia Biblia de los Testigos de Jehová que fue arrojado abajo a la tierra y sus ángeles fueron arrojados abajo con él. Y oí una fuerte voz en el cielo que decía, ahora han acontecido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de ¿quién? Y la autoridad de Cristo. Exegéticamente y morfológico, todo lo que el señor Fran nos quiera entender, aquí hay una distinción clarísima. Cualquier persona puede entender que Miguel no tiene absoluta nada que ver con Jesucristo, ni en Judas 9, ni aquí en el mismo Apocalipsis exegéticamente, porque aquí nos están dando a entender que Jesucristo está en una posición muy diferente. Jesucristo no fue el que peleó con el dragón, ni mucho menos, sino porque está diciendo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador, nuestro hermano, que lo acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Y ellos lo vencieron debido a ¿quién? A la sangre del Cordero y debido a la palabra, el testimonio que dieron estas almas. ¿Quién es el Cordero de Dios? ¿A quién se identifica como el Cordero? ¿A Miguel o a Jesucristo? A Jesucristo. Vuelvo a repetir, el Cordero es Jesucristo, el Logos es Jesucristo, el Emanuel es Jesucristo, el León de la tribu de Judá también es Jesucristo. Si lo vamos a tomar literalmente, entonces Jesucristo también es un león, según Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Ahora vamos al texto en concreto, que es tal vez la única referencia que tienen los testigos de Jehová para relacionar, porque eso es una suposición. Vuelvo a repetir que su propia Biblia, el esclavo fiel y discreto, al cual ellos deben obediencia absoluta. Este es el alimento espiritual. Ellos mismos reconocen que esto no es bíblico, esto es simplemente una deducción. Aquí mismo lo decía, dice, no existe categóricamente un texto que diga que Miguel sea Jesucristo. Eso está de su propia literatura de los testigos. Habrá que mirar a ver si el señor Fran Enríquez tiene más autoridad que el esclavo fiel y discreto. Ahora, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, que es la cita en concreto, dice lo siguiente, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, que es pues el único texto que ellos pueden tomar como referencia. No, dice así, dice desde el 16, porque el Señor mismo descenderá al cielo. El Señor. ¿A quién se le llamaba Señor? ¿Cuándo en la Biblia se menciona que Miguel sea el Señor? ¿Cuál es el único Señor que viene desde el anuncio cuando de María visita a su prima Isabel, cuando ella llena el Espíritu Santo, dice la madre de mi Señor? ¿La madre de cuál Señor? ¿A quién se le llamaba Señor y Mesías, sino solamente a Jesucristo? ¿Cuándo en el Nuevo Testamento se dice que Miguel es nuestro Señor? Entonces ahí vamos mirando exegéticamente las contradicciones. Dice, descenderá del cielo con una llamada imperante, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los que están muertos en primer lugar, ¿ve? Y los que están muertos y los que están muertos en unión ¿con quién? Con Cristo. ¿A quién es el Cristo? Mire bien, exegéticamente, Señor y Cristo, ¿a quién se le aplica? ¿A Miguel o a Jesucristo? A Jesús. Mire que exegéticamente, por donde le vea, no hay forma de que nuestro amigo Fran Enríquez nos demuestre que lo uno tiene que ver con lo otro. Igual que vemos también en Apocalipsis, ¿no? El que es el Cordero es Jesucristo, el que es el Cristo es Jesucristo, el que es el Señor es Jesucristo, no Miguel. Y sigue diciendo, se levantarán primero, después nosotros los que vivamos, y los que sobrevivamos seremos arrebatados juntamente con ellos en nubes al encuentro del Señor en el aire. O sea, ¿quién es el Señor? Si no es Jesucristo, ¿quién es el Cristo? ¿Quién es el Cordero? ¿Quién es además? Bueno, ahora vamos a hablar de la versión de la Biblia de Jerusalén que él mismo dice. Bueno, hay que tener en cuenta que nuestro amigo Fran, él no es ni papirólogo ni erudito en Biblia, él solamente es un estudiante de Biblia, por lo tanto, sus criterios son criterios personales. Si él dice de manera personal que esta Biblia está mal traducida, eso lo dice él. Pero él no es un erudito en Biblia, o sea, él no tiene él no podrá opinar todo lo que él quiera, cuando saca una cosa así, cuando no. Pero a mí me tendrá que demostrar desde el punto de vista de una erudición
¿Quién tiene otro biblista de renombre que diga que esta Biblia está mal traducida porque solamente no concuerda con él? Porque esto está hecho por biblistas profesionales de la Escuela Bíblica de Jerusalén, de la Escuela Bíblica de la Orden de los Dominicos, en el cual en la crítica textual bíblica es una de las mejores traducciones. Yo quisiera que me mostrara una referencia, no él, no una opinión personal de nuestro amigo Fran, sino de alguien de peso, para que diga que esta traducción está completamente inválida porque a él no le parece bien. Porque aquí sí, porque para eso los traductores tienen esa misma libertad, pero son personas que conocen el griego, el hebreo, el arameo, las reglas de morfología, de morfosintaxis y demás. Aquí en primera de estas ciencias, capítulo 4, dice, el mismo Señor bajará en el versículo 16, ¿no? Con clamor acompañado con voz de arcángel y con una voz de arcángel y el sonido de las trompetas de Dios. Entonces los que murieron siendo creyentes en Cristo resucitarán en primer lugar. Bueno, aquí sí se hace una distinción, como decía nuestro amigo Fran, por eso no le gusta donde dice, el Señor bajará del cielo con clamor acompañado con una voz de arcángel. O sea, la voz es del arcángel, pero nunca se dice que ese arcángel sea Jesucristo. Él dice que no le gusta eso, bueno, esa es su opinión personal. Pero si ya nuestro amigo Fran nos va a mostrar un título donde diga yo soy papirólogo, yo soy un erudito bíblico, pertenezco a una sociedad bíblica o algo así de peso, porque si no, con todo respeto, y no es una falacia autoria, simplemente es una opinión personal. A menos que a mí me muestre otro erudito bíblico de talla internacional que diga, no, esto está mal traducido, porque si no, entonces serían solamente opiniones personales. De hecho, inclusive, si vamos a tomar al pie de la letra lo que dice bueno, aquí ya se me fue el tiempo, pero quería en este último tiempo también, porque en la carta Apocalipsis, en el capítulo 1, dice algo muy interesante, dice también, del verso 10, 1:10, pues, por inspiración llegué a estar en el día del Señor, detrás de una poderosa voz, como la voz de una trompeta, que serían los ángeles, ¿no? Que decían, lo que ves escrito en el rollo, envíalo a las 7 congregaciones, sigue diciendo, ¿no? Y me volví en el versículo 12, dice, para ver la voz que hablaba conmigo. Y habiéndome vuelto, vi 7 candelabros de oro. Miren lo que dice el versículo 13. En medio de los candelabros a alguien semejante a hijo de hombre, que ese título aparece en Daniel 7:14, atribuido a Jesucristo. Nunca Miguel, esa sería una buena pregunta. Vestido con una prenda de vestir que llegaba hasta los pies, ceñido con pechos en su cinturón de oro. Además, su cabeza y sus cabellos eran blancos como las nieves, sus ojos resplandecientes de fuego. Mire lo que dice el versículo 15. Y sus pies eran semejantes al cobre fino cuando figura de un horno. Y mire lo que dice, y su voz era como ¿qué? Y su voz era como sonido de muchas aguas. Bueno, ahí está también. Bueno, perdón, se me fueron 23 minutos, 23 segundos de más, discúlpenme, pero solamente quería concluir ese pasaje también. Bueno, entonces vamos entonces a el formato que tenemos a continuación. Hay en este momento 50 personas conectadas. Gracias a todos los que están acá. Gracias por sus comentarios. No olviden hacer todos sus comentarios con respeto de educación y también pueden compartir este debate. Vamos entonces vamos a hacer 2 preguntas intercaladas. Voy a dejar el cronómetro para que podamos medir el tiempo. En este caso, empezaría el señor Fran. Bien, pues, Fran, te activo tu micrófono y puedes hacer tu pregunta. Ya. Dale, Fran. Sí, bien pueda. ¿Por qué Jesús y Miguel se le llama el gran ángel según la Septuaginta griega y no otro ángel aparte de ellos? Aquí está. A ver si lo puedes poner ahí en pantalla. Ahí está. Se llama gran ángel a los dos y no a otro ángel en la Biblia. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos entonces perdón. Vamos a mostrar el cronómetro y vamos a reiniciar. A ver, perdón. Ya, listo. Entonces tengo 3 minutos para empezar. Bien, bueno, yo no sé, tendría que mostrarnos esa de dónde lo sacó, porque él da como referencia Isaías 9:6. Vamos a hacerlo también otra vez de la Biblia de Jerusalén, a ver qué nos dice, si realmente los eruditos, porque yo no soy experto en Biblia y creo que nuestro amigo Fran tampoco es experto en Biblia, ni en papirología ni demás, pero vamos a mirar a ver en Isaías capítulo 9, versículo 6, a ver si hace referencia, como dice el ángel, a un ángel. Dice así en esta Biblia católica,
dice 9:6, dice, podemos hacerlo desde el 5, dice, porque una criatura nos ha nacido, un hijo nos es dado, en su hombro traerá el señorío y llevará por nombre ¿quién? Estos son lo que traducen los biblistas católicos. Dice, maravilloso, maravilla el consejo, Dios fuerte, siempre Padre, príncipe de paz, grande es su señorío y la paz, y no tendrá fin sobre su trono David y sobre sus territorios. Bueno, esto es, bueno, tendría que leer Fran Enríquez a mirar a ver qué es lo que dice, porque hay una diferencia. Vamos a ver también cómo traduce su Biblia, porque esta también, la traducción de Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, dice que es traducida directamente de los textos hebreos y griegos. Vamos a ver entonces si nuestro amigo Fran, sus propios eruditos, cómo traducen Isaías 9:6, porque entonces ahí también tendría que explicarnos lo que dice acá en su propia Biblia, a ver si también si hay alguna incongruencia. Nos dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos es dado, y en regir principesco vendrá a estar sobre sus hombros, y por nombre se le llamará. Vamos a mirar a ver si dice algo de ángel. Dice, maravilloso consejero 1, Dios poderoso 2, Padre eterno 3, príncipe de paz, no dice ángel de paz 4. Ahí sí. Entonces, ahí lo que tiene que contestar el señor Fan es porque es su propia Biblia, donde dice acá en la introducción, traducida fielmente los textos hebreos y griegos, ¿por qué traduce exactamente lo que aparece en la Biblia de Jerusalén? Esa sería mi respuesta. Ya el que tiene que dar ese dilema sería él, porque sus mismos traductores no vierten ese texto como él mismo. De hecho, inclusive en la vez pasada también, nuestro amigo Fran decía también que los traductores anónimos de esta Biblia, de Nuevo Mundo, es de la Septuaginta. Entonces, él tendría que preguntarle al cuerpo gobernante si es de la Septuaginta con el cronograma, lo que nos mostró ahí, la de papirología, por qué no virtieron el texto 9:6, príncipe poroso, no, príncipe de paz, al igual que aparece en la Biblia de Jerusalén. Bueno, esa sería mi respuesta y vamos a escuchar. No es con contrarrefutación, no, Frank, pero de todas maneras, si quieres para el final, los 5 minutos, también podrías, porque no quedamos con contrarrefutación, sino pregunta y respuesta. Bueno, entonces ahí está. Esa sería mi respuesta. Ya si tiene Fran después o tiene en sus 5 minutos, sería interesante que él nos respondiera. Bueno, va mi primera pregunta, Fran, y lo voy a hacer, aquí está, lo voy a hacer otra vez de este artículo, que es un artículo oficial de ustedes, los Testigos de Jehová. Vuelvo a repetir, es la Despertar del 8 de febrero del año 2002. Estamos aquí en la página 17. Dice, en uno de sus apartes, dice, una vez resucitado, Jesús fue ensalzado a un puesto superior en el cielo como criatura espiritual, y da como referencia a Filipenses 2:9. Voy a ver si lo voy a poner en pantalla para que vean. Aquí donde dice Filipenses 2:9, aquí está, Fran, puedes leer que dice Filipenses 2:9. Yo quisiera que tú en tus conocimientos de griego y demás, ¿en qué parte de Filipenses 2:9 dice que Jesucristo es una criatura espiritual? Sacado tal cual de la revista Despertar del 8 de febrero del 2002. Ponen como referencia que Jesucristo es una criatura espiritual en Filipenses 2:9. Gracias. Puedes empezar, Fran. Ya. Permíteme. Dale. Bueno, esa pregunta es inconsistente, o sea, es insuficiente porque estamos hablando, tienes que mostrarme, tienes que hacerme una pregunta con relación a Miguel. O sea, tú tienes que demostrarme a mí una pregunta que Miguel no sea Cristo. No es que Cristo Disculpa, sea una Fran, criatura. dice, el artículo dice quién es el arcángel Miguel. Este es tu test. Este es directamente los Testigos de Jehová. No Sí, me lo estoy inventando yo. pero son dos temas diferentes. O sea, decir que Cristo es una criatura a que Jesucristo no sea Miguel. Tienes que formularme una pregunta. Esa pregunta no encaja. Bueno, voy a parar el tiempo. Voy a parar Sí, el páralo. tiempo. Puedes tomar el tiempo que tú quieras. Bueno, vuelvo O a sea, repetir otra vez. No, no voy lo a repetir veo. otra vez. Bueno, no para ti. Bueno, esto es lo que dice tu Sí, entiendo artículo. Por perfectamente. eso. Esto es lo que Entiendo dicen perfectamente. ustedes. No me estoy yendo del tema. Ustedes mismos, o sea, tus editores, dicen, refiriéndose a A Miguel, ver. dice, Ujú. vuelvo a repetirlo otra vez. Esto tendrás que hacer el reclamo a tus editores.
Vuelvo a repetir una vez más, y no me estoy desviando del tema, estoy en el mismo tema. Dice, una vez resucitado Jesús, fue ensalzado a un puesto superior en el cielo, como criatura espiritual, y está haciendo referencia a Jesús con Miguel, y ya como referencia a Filipenses 2:9. O sea, yo no me estoy inventando absolutamente nada, y es de un texto que habla no de Jesús, sino de Miguel. Mi pregunta es, ¿por qué tus mismos editores dicen que Jesucristo, siendo Miguel, es una criatura espiritual y ponen como referencia a Filipenses 2:9? Eso es lo Sí, que pero yo te no estoy, te entiendo. estoy, te estoy diciendo que no encaja la pregunta, ¿entiendes? O sea, está hablando de Miguel, pero ahí hace una, o sea, aparta el argumento diciendo que Cristo es una criatura. Sí, sí. O sea, Sí, o Cristo es una criatura o realmente Jesús no es Miguel. Tienes que bueno, formularme una pregunta. es que esto está en tu artículo. Yo Vuelvo a lo sé, repetir. yo lo entiendo, lo Dice, entiendo, yo lo entiendo. Lo que tú no me estás entendiendo es que dice, la el pregunta que tú punto de estás vista haciendo bíblico, está mal sí. formulada. Es Bueno, lo que quiero no, oír. no, 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 no. Está Fran, mal formulada. discúlpame. Bueno, a ti te parecerá, mira, vuelvo a repetir, estoy tomando un artículo de ustedes, un artículo que lleva por título ¿Quién es el Arcángel Miguel? Aquí está. Y en todo Ajá. el artículo, porque no lo puedo leer todo, en todo el artículo, una de las Sí, yo referencias sé. donde dan a entender ese paralelismo es que dicen que aparte de ser Miguel y Jesucristo es una criatura espiritual. Y ponen Filipenses 2:9. No me estoy desviando del tema, estoy mirando por Pero qué por eso, pero entonces dime por qué crees tú que tus editores colocaron Filipenses 2:9 en relación a Jesucristo como Miguel como una criatura espiritual. Si no quieres contestarla, no, bueno, no, no, eso yo te ya. lo voy a contestar, yo te lo voy a contestar, pero bueno, sabes que la pregunta está mal formulada, pero bueno, Bueno, entonces, yo te la voy a responder. si No, no, no hay quieres, problema, no hay problema. si ¿Eh? como tú quieras, puedes utilizar tus 3 minutos y Está si bien, está puedes bien, está bien, decir no hay problema. si tiene relación o no. Sí, Dale. sí. Bueno, como hemos visto, el señor Guido Rojas ha formulado mal la pregunta, porque la pregunta es, o Cristo es una criatura o realmente Cristo no es Miguel. Él tiene que formularme una pregunta que Cristo no sea el arcángel Miguel. O sea, se completamente violentó realmente la pregunta. Ahora, Cristo es una criatura. ¿Por qué? Porque fue creado. Proverbios 8:22, facilito. La Septuaginta griega y la de Guneman, la que tú utilizaste la vez pasada conmigo en el debate, dice que Cristo, la sabiduría es creada. Y si vamos a Apocalipsis 3:14, dice que es el principio de la creación de Dios. Es el principio de la creación de Dios. Y si vamos a Colosenses 1:15, dice que es el primogénito de toda la creación. Forma parte del grupo de los que son creados. O sea, Cristo no se exceptúa del grupo. No se exceptúa del grupo. Esa es mi respuesta. Sí, disculpa, Francis, si me Sí, gustaría conocer, pero ¿por qué tus editores dicen Filipenses, solamente citan Filipenses 2:9? ¿Cuál crees tú que sería la razón por la cual solamente citan aquí porque Filipenses 2:9? Filipenses 2 no está hablando de que Cristo se le dio un nombre por encima de otro nombre. O sea, si Cristo es Dios, no se le puede dar un nombre por encima de otro nombre, porque Dios posee toda la autoridad. ¿Cómo Cristo va a Pero, tener un nombre por encima de otro nombre, estando en el cielo? pero en Pero Filipenses bueno, 2:9, ya estamos ya sí, sí. Bueno, yéndonos listo. el formato. Sí, sí, no, es, Está bien, es está tu bien. respuesta y Sí, es te mi la... respuesta. Ya. Bueno, listo. Entonces, voy otra vez a... Dale, Fran, hazme la segunda pregunta. No hay problema, ¿oíste? No, estamos nada No, más discúlpame, intercambiando. discúlpame, discúlpame si no quise tampoco incomodar, simplemente porque me No, no, parece yo no estoy incómodo. que No es incómodo. Y porque lo que te estoy respondiendo, estos artículos yo los claro, guardo y es para que claro, sepas que yo yo lo sé. me Lo he que yo te di, dedicado a sí, estudiar, sino que exacto, exacto. me parecía curioso, pero Claro, bueno, claro, claro. tu respuesta también Hey. es valedera. Mm. Dime, Bueno, mi segunda pregunta, ya puedo empezar. sí, dale. Muy bien. Me gustaría que Diego Rojas, en mi segunda pregunta, ¿por qué las Biblias católicas como la Biblia de Jerusalén, Nueva Biblia de Jerusalén, Biblia de Jerusalén, tercera edición, y la interlineal griego-español de Tischendorf que yo presenté, pone en voz de arcángel, refiriéndose a Cristo como el arcángel? Aquí está, en voz de arcángel. No como las otras traducciones, como la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, que él presentó ahí, a la orden dada por la voz del arcángel. No es lo mismo decir a la orden dada por la voz del arcángel que decir que Jesús viene con voz imperativa en voz de arcángel, no con voz de arcángel, en voz de arcángel. ¿Por qué la de Tichon dice que Cristo aquí es el arcángel? Primero Tesalonicenses 4:16. Esa es mi pregunta. Gracias, contesto. Bien.
Bien, yo no soy traductor, no soy papirólogo, nada, eso había que preguntárselo a ellos, pero lo que sí puedo darte a entender y tendrías tú también que demostrarnos es que en esas Biblias católicas, así digan con la voz del arcángel, exegéticamente dan a entender que Jesucristo es el arcángel Miguel. Eso es lo que a veces veo yo, que hay una gran dicotomía en lo tuyo. Tú tienes una gran especialización en todo lo que es morfología, gramática y sintaxis. Bueno, la pregunta es, porque ahí no me puedo quedar yo solamente, es si realmente en esas Biblias católicas tendrías que mostrarme un comentario a página, porque estas Biblias católicas son comentadas, en cuál de ellas los eruditos católicos o cualquier erudito evangélico que vierta ese texto, como tú nos estás diciendo, dan a entender que por eso exclusivamente Jesucristo se convierte inmediatamente en el arcángel Miguel. Esa sería también una respuesta muy interesante. No solamente que diga que con voz de arcángel, porque yo puedo tener voz de arcángel, yo puedo tener voz de general y no ser un general. Si vamos solamente a analizar ese texto, lo único que yo podría deducir morfológica y sintácticamente es que Jesucristo tiene voz de arcángel. En Apocalipsis 1:11 dice que la voz de Jesucristo es como la de muchas aguas, entonces ahí cambia. Ahora, si fuéramos a tomar todo al pie de la letra, sin darle pues la exégesis al texto bíblico, tendríamos también la misma problema cuando en esta propia Biblia tuya, la de los testigos de Jehová, cuando dice en el libro de Job, capítulo 37, versículo 2, refiriéndose a Jehová, el Dios supremo, al cual usted solamente le rinden adoración y todo tributo, el cual es muy respetable, dicen en Job 37:2, dice, escuchen atentamente el retumbo de su voz. ¿Y cuál es su voz? Y el gruñido que sale de su boca. Repito, en la propia Biblia los testigos de Jehová, haciendo referencia a Jehová, dice, y el gruñido que sale de su boca. Yo también preguntaría, Jesucristo, Jehová por gruñir, entonces sería un león, un animal, porque aquí se forma textual que la voz de Jehová es como la de un gruñido. Entonces, si vamos a hacer eso desde el punto de vista solamente tal cual como vierte el texto, podríamos decir que Jesucristo tiene voz de arcángel y que también tenemos que decir que la voz de Jehová es como la de un gruñido, y ya estaríamos rebajando al propio Todopoderoso a un animal, porque así mismo lo vierte tu Biblia de una manera textual. Vuelvo a repetir en Job capítulo 37, versículo 2, donde dice que su voz es como el gruñido que salía de su boca, era como un animal. Entonces ahí también tendríamos también pues ese mismo problema. Vuelvo a repetir, lo que a mí me tiene que mostrar, Fran, es cuál teólogo católico, cuál biblista católico vierte ese texto diciendo que por eso inmediatamente Jesucristo se convierte en el arcángel Miguel. No porque tenga voz de arcángel, sino que inmediatamente hacer como esa disyuntiva o ese mismo análisis y ya decir que por eso inmediatamente se convierte en un arcángel, sabiendo de antemano que su propio artículo dice que no hay un texto contundente para afirmar lo dicho. Bien, gracias. Bueno, ahí está mi respuesta. Yo quiero decir que yo no soy muy dado a esto de preguntas y respuestas. Mi formato es más de una exposición, pero cedí a nuestro amigo Fran para que se hiciera con, porque sí le gusta las preguntas y demás. Bueno, voy a hacer otra pregunta, Fran, y lo voy a sacar otra vez como lo que tú dijiste. Perdón, voy un momentico, discúlpame, el cronómetro para que no se me vaya a ir el tiempo. Bueno, voy a formularla. Dijiste tú en tu primera intervención que dando a entender que Jesucristo es el arcángel Miguel, porque en singular arcángel aparece una sola vez y siempre es en relación pues con Jesucristo. Voy a otra vez de tus propios textos para que veas que no tengo necesariamente. En este propio texto que es de tu Biblia, de tu revista Despertar, que no ha sido abolida porque es del 2002, aparece en la JW Libre, dice también en esta parte, dice, a ningún otro ángel se le atribuye tanto poder y autoridad sobre los enemigos de Dios. No es de extrañar su posición, por tanto, que la Biblia lo llame apropiadamente el arcángel. Y lo que te gusta a ti, pues el prefijo ar significa jefe o príncipe. No obstante, en esta atalaya del 15 de diciembre del 2004, atalaya del 15 de diciembre del 2004, dice, la ayuda del arcángel. Jehová también nos ofrece otro tipo de ayuda angelical. Revelaciones Dios 1 describe la visión de algo impresionante. Ángel fuerte cuyo rostro es como el sol. Este ángel representa sin duda al glorificado Jesucristo investido con poder celestial. Pero puede llamarse ángel a Jesús, ya que arcángel es decir, el ángel principal o jefe de los ángeles. Mi pregunta es por qué esa dicotomía, o es un ángel o es un arcángel. Dale. Perdón. Dale, Fran.
sea, es un arcángel y es un ángel, porque te lo demostré en 1 Tesalonicenses 4:16. O sea, tu Biblia, la nueva Biblia de Jerusalén, dice en voz de arcángel, no con voz de arcángel. O sea, pregunta que no respondiste. Y lo interesante es que aquí llama ángel tanto a Miguel como a Jesús en Isaías 9:5, que te fuiste para el texto masorético. Tú, Isaías 9:6 es en el texto masorético, Isaías 9:5 es en la Septuaginta griega, que tienen que investigar eso. En la Hahnemann dice ángel. O sea que Jesús es un ángel. Y Malaquías 3:1 también se llama el ángel del pacto a Jesús. O sea, Jesús es el jefe o el gobernante de los ángeles como título, pero también es un ángel, porque Malaquías 3:1, la Biblia, vida plena, en la nota crítica dice que es el ángel del pacto. Y si es el ángel del pacto, está identificando a Cristo como un ángel. O sea, Cristo es en Malaquías 3:1 y en Isaías 9:5 un ángel. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 es un arcángel. Miguel es un ángel en Daniel 12:1 y en Daniel 10:21. Pero también es un arcángel en Judas 9, el arcángel Miguel. Esa es mi respuesta. Bien, gracias. Entonces vamos ahora a los 5 minutos de conclusión que le tocaría entonces a Fran. Los puedo utilizar si quieres tomarte 5 o 10 minutos, como quieras, Fran. Yo tengo tiempo. 5. ¿5? Bueno, Sí. en ese momento tenemos 65 personas conectadas. Gracias. No tengo el tiempo para saludarlos a todos porque pues el tiempo de Fran también es muy valioso. Antes agradezco porque pues Fran también me contaba que también a veces por cuestiones de trabajo él saca su tiempo para estar acá y entonces yo también hay que valorar eso. Bueno, entonces vamos con los 5 minutos de conclusión del señor Fran Enríquez. Adelante, Fran. Bueno, primeramente hemos visto que Guido no dio una respuesta eficiente al grano, elocuente, ¿no? En cuanto a lo que estamos analizando, si realmente Miguel es Jesucristo o no. 1 Tesalonicenses 4:16 ha sido un texto muy fuerte para Guido Rojas porque no he podido responderle. Yo no quiero dejar bien claro, yo soy seminarista de griego. Yo llevo años estudiando griego. No soy profesor de griego, ni soy catedrático de griego, ni soy especialista de griego. Porque el griego es un idioma de una lengua muerta. El koiné es una lengua muerta. O sea, el griego que se habla ahora es moderno. Pero quiero dejar bien claro eso. Otra cosa es que por qué razón las traducciones católicas, hay un grupo de traducciones católicas que llaman, o sea, que traducen, o sea, 1 Tesalonicenses 4:16 a la orden dada por la voz del arcángel. Y en otras traducciones católicas dice en voz del arcángel. No es lo mismo decir a la orden dada por la voz del arcángel o decir la voz de un arcángel que decir en voz de arcángel. Y la de Tichendol, griego-español, que Guido Rojas tendrá que investigar porque, bueno, él dice que no sabe morfología, pero bueno, ahí está, se llama Interlineal Griego-Español de Logos Carlos. Él puede dirigirse ahí y estudiar la morfosintaxis. Otra cosa que Guido Rojas no pudo demostrar es que por qué razón en Daniel 12:1 Miguel se pone de pie. Y había hablado acerca del término Amac, según en Daniel 11, que habla de un rey que se levanta, un rey que va a hacer guerra contra otro rey. O sea, en este caso, ambos potencias, rey del norte y el rey del sur. Eso no lo explicó Guido Rojas tampoco, ni tampoco explicó realmente por qué en Daniel 10:13 dice que es uno de los principales príncipes, porque ahí aparece el número, o sea, el término Ejak, que también puede funcionar como número ordinal, como primero, el primero de los príncipes. Ahora, otra cosa realmente que estuvimos analizando fue en el caso de Judas 9.
Y algo que quiero señalar ahí es que el arcángel Miguel lo hizo con términos respetuosos. Le dijo que Jehová te reprenda, pero cuando vamos a Zacarías 3:2, las mismas traducciones católicas dice el Señor le dijo, o sea, Satanás, que el Señor te reprenda. Entonces, ¿cómo las traducciones católicas dicen que ahí Señor se está refiriendo a Jesús como el ángel de Jehová? Entonces, si Jesús es el ángel de Jehová, ¿cómo va a decir en el caso de Judas 9? O sea, ¿cómo ellos van a objetar en Judas 9 que Miguel no tenía autoridad para reprender al diablo porque reprendió al diablo? Dice que Jehová te reprenda. Lo mismo sucede en 1 de Pedro 2:23, donde Jesús le entrega a aquel que es el Padre, que juzga con justicia. O sea, todo el juicio se lo da al Padre. Si Cristo es el Dios Todopoderoso, no le puede dar el juicio al Padre, porque él tiene autoridad. En Mateo 28 dice Cristo, a mí ha sido dada autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Así que 1 de Pedro 2:23 choca con el texto de Mateo 28. O sea, hay una contradicción ahí en la teología católica. Por eso es que en Zacarías 3:2 se llama, o sea, el ángel de Jehová, que es Jesús, reprende. Por eso es que tanto Miguel y Jesús en Zacarías 3:2, según la literatura católica, ambos le dieron el juicio a Dios, que Jehová te reprenda. Y eso es una de las cosas que yo quería afirmar. No hay que hacer tiempo, pero bueno, quiero ajustarme al tiempo establecido por Guido Rojas. Entonces, hasta aquí esta es mi conclusión. Te quedan 20 segundos, Fran. ¿Ahí lo dejas? Listo. Ah, sí, ya. A ver. Sí, perdón, no había Sí. activado el micrófono. Gracias, Ya Fran. voy a apagar el micrófono. Sí, gracias. Voy a iniciar. Bien. Bueno, yo concluyo diciendo de los propios estudios que yo he hecho de los testigos de Jehová. Dice otra vez en este libro, Fran no me contestó esto, ¿qué enseña la Biblia? Otra vez dice de forma textual en la página 218, la Biblia contiene indicación de que Miguel es otro nombre que recibe Jesucristo, tanto antes de venir a la tierra como después de regresar al cielo, sin ninguna cita bíblica. No sé de qué cita bíblica sacaron esto. Hace mucho énfasis, Fran, y yo le agradezco todo lo que él mismo aclara también que él es un seminarista de griego. Yo soy un simple aprendiz de griego, pero no soy un erudito de griego. Por lo tanto, para poder criticar esta traducción, tiene que ser un erudito de griego para poder mirar qué peso tienen, por el cual los traductores católicos de la quinta edición, que son de la Escuela Bíblica de Jerusalén, de la Orden de los Dominicos, virtieron ese texto. O sea, por lo tanto, pues es muy respetable su posición, pero no es lo mismo un seminarista de griego a un erudito de griego para mirar a ver cuál es esa connota. De hecho, él mismo dice, yo no sé morfología, sí, mi especialización es la teología, pero no me pudo mostrar tampoco ni un solo texto donde se diga textualmente que Miguel es Jesucristo, ni tampoco en la literatura judía que lo dice, de 2 diccionarios, ni tampoco de la literatura de los primeros cristianos, ni en el Nuevo Testamento, ni en los padres de la iglesia. No hay un solo texto en el cual se pueda afirmar tal cosa, sino que es algo que es una suposición que es propio de los testigos de Jehová. Él mismo dice, por eso ya la pregunta es para él, ¿por qué en esta propia Biblia de los testigos de Jehová, donde dice que es directamente los textos hebreo griego, entonces si es que es masorético, excepto Aginta, pero en el mismo texto en que él hizo mucho énfasis de Isaías 9:6, en su propia Biblia no dice que es un ángel príncipe, sino que dice simplemente que es príncipe de paz. O sea, son una cosa muy diferente, príncipe de paz a ángel príncipe. Eso se lo tendrá que preguntar el propio señor Fran Enríquez a sus traductores, porque está sacado directamente de su ley. De hecho, también en lo que habla de Miqueas, de Malaquías también 3:1, también dice, y el mensajero del pacto a quien deleité, miren, ciertamente vendrá, he dicho Jehová de los ejércitos. Por aquí tampoco se habla directamente de Miguel, entonces no sé por qué vertió ese texto también. O sea, ahí sí ya
Ahora, algo que me llama mucho la atención es que ellos mismos dicen que arcángel, el prefijo ar, es solamente Miguel en relación directa a Jesucristo. Pero cuando le mostré este otro artículo también, donde ya a Jesucristo ya no es un arcángel, no es un simple ángel, nuestro amigo Fran, usted mismo lo escucha, dice, es lo mismo arcángel que ángel. Bueno, ahí está, ahí el que te refutaste eres tú mismo, porque tú dijiste al principio de tu exposición que arcángel es singular y siempre has insistido en que tiene una relación directa a Miguel con Jesucristo. Pero en tu propia Atalaya del 15 de diciembre de 2004, página 19, ya dicen que Jesús es un ángel fuerte. En otro texto bíblico, o sea, ángel es muy diferente a arcángel, y a ti que te gusta tanto morfología y gramática y sintaxis, entonces ahí tampoco, a lo último, como te vistes ahí, dices, no, es lo mismo. Bueno, será lo mismo para ti, pero no es lo mismo en tu propia Biblia. Tampoco pude mostrar por qué de esta manera, ya quise que violenta los textos. ¿Quiénes son los que violentan los textos y no son los testigos de Jehová? Cuando dicen que Jesucristo es una criatura espiritual en Filipenses 2.9, y ni siquiera nuestro amigo Frank fue capaz de ir al texto. ¿Quiénes son los que realmente tergiversan, manipulan, solamente por tratar de degradar a Jesucristo en sus propias publicaciones? Y se fue a otros textos. Pero aquí el texto en cuestión de un artículo que se llama ¿Quién es el arcángel Miguel? Nuestro amigo Fran se fue por la tangente y no fue capaz de responder. Entonces, en realidad yo no soy el que estoy violentando los textos. Los que están violentando los textos y donde colocan cosas que ni siquiera coinciden ni en la gramática ni en la morfología son tus propias publicaciones. Y este artículo sigue en la JW Library, porque es de Despertar del 8 de febrero, porque todos conocemos que la literatura de los testigos de Jehová, lo anterior ya pasó a la historia, ni de su fundador, ni de los otros presidentes, ya todo eso, hay una nueva revelación, entonces también eso es también, pero bueno, de todas maneras, eso sigue vigente. Concluyo, este libro se llama Aprendamos del Gran Maestro. Este también es un libro de los testigos de Jehová, para pues como para aprendizaje de los niños. Lo mismo dice en la página 22 también, dice también algo muy interesante, dice, Jesucristo era un ángel que vivía en el cielo con su Padre. Aquí está, y lo voy a ampliar para finalizar, para que vean que no estoy, aquí está, dice, Jesucristo vivía en el cielo como un ángel, otra vez, sin ninguna cita bíblica. Volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los que violentan los textos bíblicos? ¿Quiénes son los que no tienen ni siquiera seriedad en lo que dicen? O es un arcángel o es un ángel. Y ni siquiera hay cita bíblica. Aquí está, página 22 de su propio libro, que también esta literatura está vigente, no está obsoleta. Entonces, con eso concluyo, para que cada quien saque sus propias conclusiones y mirar a ver quién pues tiene más peso y quién pues dio más pruebas al respecto, si realmente Jesucristo es lo que es el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cristo en referente a mí. Gracias. Aquí ya se me fue el tiempo exacto y vamos entonces ya a un minuto de despedida. En este caso empieza Fran. Dentro de 8 días que tenemos la tercera trilogía, ya lo hemos hecho cada sábado, vamos a tener también un tema también que es muy interesante, en el cual yo sé que Fran ha dedicado mucho tiempo, que es el de la pericopa de Juan 1.1, si Jesucristo es Dios o es un Dios. Vamos a hacerlo otra vez en el mismo formato que le gusta al señor Fran Enríquez, y eso será entonces para dentro de 8 días, para que también estén muy pendientes. Gracias a las personas, en este momento hay 57 personas, bendiciones para todos, y vamos entonces al minuto de despedida del señor Fran Enríquez. Adelante, Fran, puedes despedirte. Prende tu micrófono. Tu micrófono. Sí, lo tenía apagado. Le doy gracias a Guido Rojas, ¿no?, por haberme tenido aquí en su canal, y aunque tengamos diferencias de doctrina, bueno, lo importante es que Cristo dio la vida por todos nosotros, ¿no? Y la Biblia dice que si uno manifiesta amor, entonces conocerán que son hijos de Dios. Entonces, también espero que este tema le haya servido para su edificación espiritual. Consulte con toda la información que he oído y la información que di yo. Estudien, busquen referencias, busquen toda la literatura que se presentó, tanto de ambos lados, y ustedes sacarán sus propias conclusiones. ¿Quién realmente tiene la verdad? Porque la verdad está en la Biblia. Uno de los dos tiene que estar equivocado. O Guido Rojas está equivocado o yo estoy equivocado. O los católicos están equivocados o los testigos de Jehová están equivocados. Ustedes sacarán sus propias conclusiones, no nosotros. Porque cualquiera puede decir de que uno tiene su propia verdad. No, la verdad está en la Biblia. Y ustedes son los que van a sacar su información, van a hacer sus estudios y de una manera
imparcial, de una manera imparcial, que eso es lo más importante. Hasta aquí, mi despedida. Gracias. Bueno, yo también me despido. Lo mismo, le agradezco a Fran Enrique su tiempo, su educación. Valoro también todo lo que hace él. Siempre lo he repetido yo en el transcurso que he tenido de diálogos con muchos testigos de Jehová, incluyendo pues ancianos, superintendentes. Nunca he visto a alguien como Frank que dedique su tiempo. De hecho, inclusive de este mismo libro yo he hecho 3 estudios, pero nunca los concluyo porque cuando ven los testigos de Jehová que yo empiezo a preguntarle, nunca más vuelven. Pero Frank sí tiene el tiempo, la paciencia y ya se ha enriquecido también para ampliar esos estudios. Yo es el único testigo de Jehová que puedo decir que tiene esa cualidad y yo también lo admiro. Igual, como siempre, estos solamente son posiciones doctrinales, teológicas, no tengo nada contra Fran ni contra la Organización de los Testigos de Jehová. Valoro y aprecio toda esta literatura porque un testigo de Jehová pagó por este libro y otro testigo de Jehová lo hizo para que yo lo tuviera y podamos hacer reflexión en eso. Esto es un ejemplo para católicos, para evangélicos y demás. Es algo que yo aprecio y admiro de los testigos de Jehová, al cual también pues me he dedicado también a conocer su literatura y demás. Y siempre que fui al Salón del Reino y donde fue a la asamblea fui muy bien recibido. Y tengo que decir una cosa, Fran, no es una propaganda, lo es, el amor que se muestran entre ellos es así, porque a veces he escuchado que no, que después se enfrían. ¿No? Yo vi cómo se trataban con esa amabilidad, aún yo siendo católico y todo, ese respeto, esa educación, yo sobresalto eso. Bien, gracias entonces a todas las personas que estuvieron conectadas. No olviden que dentro de 8 días vamos a tener la tercera trilogía, ya creo que ya 3 debates que hemos hecho cada sábado. El primero sobre el Espíritu Santo, este sobre la carne, y el otro que también va a ser un tema muy fuerte, muy importante, sobre la perícopa de Juan 1.1, es en este mismo canal, a esta misma hora, 5 de la tarde. No olviden que es un video público, lo pueden compartir en todas sus plataformas, porque eso se trata, que es simplemente conocer ambas opiniones. Bendiciones para todos y quedamos también en el amor y en la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias, bendiciones.